Cordial saludo, Diego Fernando. Bueno, estoy revisando acá el diagrama de clases que Diego propone. Lo que pasa es que estas relaciones que estamos colocando aquí son de generalización, es decir, él indica que hay una clase que va a tener unas hijitas y que lo que tenga esta primera clase, en el caso de estación meteorológica, lo van a tener sus hijitas. Entonces, por ejemplo, hay algo que se llama tipos sensores. Eso se heredaría a la fuente de agua, pero pues una fuente de agua no tiene tipos sensores, ¿cierto? Ni un suelo, pues originalmente en el suelo pues uno dice cuáles son sus nutrientes, su clasificación, pero no los tipos sensores. Entonces, aunque ellas están relacionadas, este tipo de relación ya no se llama una relación de asociación, sino se llama una relación, digo, ya no se llama una generalización, sino es una relación de asociación. Bien, entonces, eh, en el caso de estas cuatro clases que son las que corresponden y están muy bien, entonces lo que le cambiaríamos es el tipo de relación. Entonces, por ejemplo, la estación meteorológica va a tener un dato asociado al clima. Lo mínimo que tendría, entonces, es que, por ejemplo, la estación, todos los días nosotros llenamos el registro del clima, ¿no? La temperatura, la humedad, la velocidad, todos los días. 16, ¿cómo estuvo la temperatura? 17 de septiembre, 18 de septiembre, sí. Entonces, esos datos del clima seguramente serán una lista, lo que vamos a almacenar allí, pero para pasarlos tenemos que pasar el objeto de esta clase, que es de dato clima. También, si lo quiere, uno podría asociar el tipo de suelo y la fuente de agua. Entonces, decir la estación meteorológica en realidad tiene un tipo de suelo y una fuente de agua también que está monitoreando, pero lo de los datos del clima, pues sí es, digamos, fundamental hacerlo. Como aquí entonces vamos a tener, por ejemplo, datos de clima, tipos de suelo y fuentes de agua, estos tres son atributos que se incluyen en la estación meteorológica y quiere decir que como si son atributos, estos objetos de esta clase yo los voy a pasar allá, a la estación meteorológica y eso son lo, pues digamos, lo que hace las relaciones de asociación. Viéndolo acá en el código, entonces uno podría imaginarse con la clase que Diego propone, que yo tengo la estación meteorológica, pues con los atributos que teníamos acá, y tenemos estos tres que son nuevos. Los datos climáticos, el suelo, fuentes de agua, como puede ser que pues los datos climáticos son de varios días, por eso la lista. Pero puede ser que yo vaya rotando a la estación meteorológica a lo largo, por ejemplo, de una hacienda, por eso puede cambiar de tipos de suelo, de fuentes de agua. Después allí tendrías los get, los self y algo muy importante que sería asignar, por ejemplo, los datos climáticos. Y él aquí tendría un método y lo que recibiría sería pues un objeto de la clase de datos climáticos. ¿No? Pues el clima sí tendría sus, digamos, sus propios atributos de temperatura, humedad, velocidad, ¿no? Como los plantea allí, igual con el tipo de suelo, igual con las fuentes de agua. Lo diferente sería, por ejemplo, cuando yo creo una estación meteorológica, pues entonces le daría la ubicación, los tipos de sensores, la capacidad, pero después de eso, digamos, ya tengo lo básico de mi estación meteorológica, crearía instancias del clima. Por ejemplo, hoy estamos a 28 grados, tenemos esta humedad, esta velocidad del viento, y por ejemplo, creamos otro, el objeto del clima de ayer. ¿Listo? Esos dos los vamos a pasar para que en nuestra estación meteorológica quede pues ese registro de los datos del clima. ¿Mm? Eh, También pues voy a crear un objeto de la clase del tipo suelo y una de la fuente de agua. Y lo que hago es de mi estación meteorológica pues agregar esa información que traen esos objetos. Por ejemplo, si le voy a agregar dato clima, él lo que va a hacer es colocar los objetos que yo le paso. Por ejemplo, tengo clima de ayer y de hoy. Y como yo dije que esto es una lista, ¿no? Entonces lo que va a hacer digamos, el método es colocar una P. Entonces acá lo va agregando a la lista. Eso mismo va a pasar para el suelo y el agua, que puede ser una orientación. Por lo menos lo del clima sí es requerido hacerlo allí. Pero entonces aquí lo importante a resaltar es que en este tipo de relaciones vamos a tener algunos atributos que en realidad los vamos a ir llenando con objetos de otra clase para que haga el ajuste correspondiente
en el diagrama de clases, porque si no queda con la herencia y con la herencia pues quedaría con unos atributos que no corresponden. O sea, le faltan 47. Si hay 37, se lleva 27.